la conferencia. Creo que son reflexiones acerca de psicoanalizar, arte y teoría. Bueno, antes de introducirme en las reflexiones, de los tres epígrafes que había elegido, voy a leer uno solo, que me parece importante como introducción. Las personas somos frágiles castillos de arena. Los personajes, en cambio, son inmortales castillos soñados. Empecemos a hablar de la subjetividad, es decir, como decía Weizsäcker, los seres humanos somos seres habitados por un sujeto. Y bueno, ¿cuál es la característica principal de eso? Es lo que podríamos llamar el movimiento intencional. El alma es esa forma de la existencia nuestra que hoy, vestida con el ropaje que le otorga la ciencia, denominamos psiquis. Cuando hablamos de psiquis, parecería que estamos hablando en términos más científicos que cuando hablamos de alma, pero en realidad son una misma cosa. Las raíces de eso que denominamos alma o psiquis se encuentran en el movimiento. El movimiento es lo que anima a un organismo y se dirige hacia algo particular que le hace falta. Estos seres animados los llamamos animales, porque tienen alma, por un movimiento que surge de su propia iniciativa. Pero esto es grosero, porque los vegetales también se mueven motivados por una intención. Lo que ocurre es que se mueven mucho más lentamente. Bueno, aprendimos que si bien cada cual se mueve a su manera, es posible identificar tres principales maneras en las que todos coincidimos, aunque no suceden mezcladas en distintas proporciones. Esas tres maneras las conocemos con distintos nombres, que algunos matices parecidos. Podemos hablar de querer, de poder y de deber. Esas son cosas que nos mueven. Podemos también referirnos a oír, hablar y ver, también a sentir, hacer y pensar. Lo interesante es que estas tres maneras configuran esas tres cosas que llamamos presente, pasado y futuro también. Sabemos que el corazón, el hígado y el cerebro son los representantes más importantes de tres capas del embrión: el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Tal vez quizás también son representantes en la célula del núcleo, del protoplasma y de las membranas celulares. Para decirlo de una manera burda y esquemática, es como si el núcleo fuera el corazón de la célula, el protoplasma su hígado y la membrana su cerebro. Bueno, esto que estamos diciendo podemos suponer que sucede por eso que decía Freud, cuando un órgano forma una parte muy importante de un proceso, se presta especialmente para atribuirse la representación de ese proceso en su totalidad. Dicho sea de paso, reparemos, ahora que hemos hablado de representante, que el conocimiento de una presencia es lo que denominamos presentación. Bueno, ¿y qué es una representación? Es una presentación que se repite
y a la que se le reconoce una cierta identidad con una presentación anterior. Eso es una representación. La repetición de una presentación. Bueno, ahora que hemos hablado de esas tres maneras de la vida, representadas por el corazón, el hígado y el cerebro, vemos que funcionan en cada ser humano tejiendo dramas, y que esos dramas oscilan inevitablemente entre las dos carátulas del teatro clásico, la tragedia y la comedia. De más está decir que a pesar del ingenio inimitable con el cual procede la vida, hay maneras y maneras, y que no todas nuestras faltas, se trate de faltas por carencia o faltas por transgresión, construyen un libreto biográfico dotado de una misma dignidad. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. En primera instancia sentimos que está bien lo que nos hace bien y está mal lo que nos hace mal. Pero claro, no siempre es tan fácil saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal en un proceso que dura. De todas maneras, la evolución de ese principio de que está bien lo que nos hace bien y está mal lo que nos hace mal, dio lugar a las costumbres que se llaman mores y que trazan los parámetros de la moral, y condujo nada más ni nada menos que a la vida civil en las ciudades y a ese desarrollo que distingue al salvaje del ser civilizado, es decir, la civilización. Veamos ahora una cuestión primaria en este asunto que nos mueve. Y la primera cuestión que nos mueve son los apetitos. Los apetitos son cosas que nos faltan, que necesitamos. Y la primera y más evidente de las faltas, aquella sobre la que puede decirse, como se dijo de la necesidad, que tiene cara del eje, es el imprescindible requisito de satisfacer los apetitos que giran en torno del comer, del copular y del descansar. ¿Por qué digo que giran en torno? Porque tanto el comer como el copular como el descansar tienen algunos derivados, como se ve claramente, por ejemplo, con el descansar, que no es solamente dormir, es también irse de vacaciones, por ejemplo. Tampoco cabe duda de que es bastante frecuente que haya personas que se conforman con sostener que satisfacemos nuestras necesidades para poder vivir y que vivimos para satisfacer nuestras necesidades. Como ustedes comprenden, esto es un pensamiento circular que de alguna manera es contradictorio. Todo finaliza allí. Nos conformamos con eso, con que vivimos para satisfacer las necesidades. ¿No hemos aprendido algo de Aristóteles, de Newton o de Einstein? ¿Qué pensamos de los desarrollos que desde nuestros ancestros la evolución nos ha dejado en cuerpo y alma? En cuanto a eso otro importantísimo que nos hace tanta falta, tiene un nombre, se llama trascendencia. Trascender alude, por su origen, a lo que sobrepasa, a lo que excede, a lo que está o va más allá. Trascendente, que es lo contrario de inmanente. Inmanente se refiere a la cualidad de inherente, de inseparable. Deriva de inmanente, deriva de permanecer, de ir hacia adentro. Manere es permanecer, es quedarse. Parece aludir a lo que emana, fluye o brota de manera inevitable desde adentro. Bueno, acerca de la trascendencia vale la pena reparar en unas palabras muy significativas de Victor von Weizsäcker. Y Weizsäcker dice lo siguiente:
conversando con uno de los más famosos fisiólogos, subrayo, no era cualquier persona, era uno de los más famosos fisiólogos, desembocamos en la pregunta por el sentido de la vida. Él opinaba que el sentido de la vida era la conservación de la vida. Yo, que el sentido de la vida es la ofrenda de la vida. En aquel entonces, sigue diciendo Weizsäcker, yo no sabía qué difícil era comprenderlo y cuánto más difícil era actuar acorde con ello. Dado que no es posible establecer una diferencia sustancial entre lo vivo y lo no vivo y que no tiene sentido plantear científicamente la cuestión acerca de la frontera entre la vida y muerte, también comprendemos que la vida consista en realidad en un constante morir, en un ofrendar, en una transformación hacia nueva vida. Esta evidencia no le ofrece resistencia a la ciencia, se presta para obligarnos a tomar en serio este asunto. No existiría, por lo tanto, un concepto de vida, este coincidiría con el de naturaleza. Se comprende que ya que existe tanto odio, el sentido de la vida se lo atribuyamos al amor, un amor porfiado, porque en realidad es un desafío, un regalo, una pasión, también una esperanza. No es posible definir directamente el sentido de la vida. Y acá viene algo muy fundamental que dice, y que es muy conmovedor. Después de haber dicho no es posible definir directamente el sentido de la vida, agrega, pero se lo puede experimentar y padecer con total claridad. Bueno, tal como lo expresa Santa Teresa de Jesús, vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Ahora hagamos una incursión por la psicofísica. ¿Por qué la psicofísica? ¿Qué tiene que ver la psicofísica con nosotros? En primer lugar, porque la psicofísica es el origen de la psicosomática. Porque de alguna manera no se le presentó este problema solamente a los médicos y a los psicoanalistas, por supuesto, sino fundamentalmente se le presentó a los físicos. Y vamos a ver qué cosa tan conmovedora, a ver cómo los físicos se tienen que ocupar de las cuestiones de las cuales nos ocupamos los médicos y los psicoanalistas. Dos grandes desarrollos de la física, la teoría de la relatividad y la teoría de los cuantos, cambiaron definitivamente la ingenua pretensión humana de un ser humano embarcado en la tarea de conocer objetivamente un mundo físico dentro del cual vivía durante un tiempo único y universal. Bueno, tener en cuenta esos desarrollos de la física arroja nueva luz sobre la teoría y el arte de psicoanalizar. Einstein no solo cambió la idea de un espacio infinito que contenía dentro de sí todo lo existente, concibiéndolo en cambio como un cuerpo finito, pero ilimitado, formado por todo lo existente y dentro del cual la masa, lo que pesa, y la energía, lo que transforma, son dos aspectos de una misma cosa. También consolidó con enorme precisión, insisto, con enorme precisión, una concepción ya presente en Kant y en Freud, según la cual tanto Freud como Kant sostenían que no es que el hombre vive en el tiempo, sino que por el contrario es el tiempo el que vive en el hombre. Planck creó la teoría de los cuantos, magníficamente desarrollada luego por una gran cantidad de físicos geniales. Un cuanto es una cantidad mínima de energía o de materia, dado que ambas existen en formas de pequeños paquetes que no pueden dividirse. El universo está conformado entonces por una estructura granular, es un conjunto de granos, de paquetes. La física cuántica se desarrolla como una teoría absurda
plagada de pensamientos que no se pueden sostener lógicamente, y constituye, sin embargo, la teoría más lograda y más fructífera en toda la historia de la humanidad. No solo ha permitido predicciones increíblemente exactas, que continuamente se confirman, sino que además ha logrado resolver dificultades que nos impedían disponer de una multitud de instrumentos, como los rayos láser o el GPS. Por otro lado, ya obsoleta la idea del observador incontaminado, la indagación científica, tal como lo ha mostrado Rucker en sus estudios sobre las transferencias recíprocas entre un paciente y su psicoanalista, conduce a comprender que ya no importa la cosa en sí, sino la relación que se establece con ella. Los físicos cuánticos no solo sostienen hoy que un fenómeno se manifestará como partícula o como onda, según cual sea la relación que se establece con él, sino que llegan a una afirmación más rotunda. Una entidad, sea onda o partícula, existe en su relación con otra. Carece de sentido sostener que cuando esa relación no ocurre, continúa existiendo. Conmueve comprobar que el psicoanálisis, y no solo el psicoanálisis, sino también la literatura, como más adelante veremos, ha llegado a sostener algo semejante acerca de la existencia, no ahora, de las partículas elementales que forman parte de los átomos. Ha llegado a sostener lo mismo acerca de la existencia de las personas. Lo que condujo a los investigadores cuánticos hacia sus intereses psicofísicos y hacia lo que se denominó el principio de indeterminación ha sido sobre todo la conciencia de la modificación que la observación introduce en lo observado. Los físicos cuánticos, desde la psicofísica, desembocan una y otra vez en ese famoso guión que separa el alma del cuerpo, pero rechazan al dualismo cartesiano, al idealismo solipsista y a lo que denominan un materialismo ingenuo. Sus indagaciones los aproximan, en cambio, al psicoanálisis. No ha de extrañar entonces que la conciencia cognoscitiva haya permanecido siempre en el centro de sus intereses. Erwin Schrödinger, que recibió el premio Nobel por sus trabajos en mecánica cuántica, ha escrito un libro. ¿De qué? ¿De física? No, se llama ¿Qué es la vida? Y recorrió el mundo entero, traducido a diversos idiomas. Y otro igualmente importante, titulado Mente y Materia. No es el único. Y además está decir que no se trata de un interés cultural y apendicular, agregado. Para mostrarlo, alcanza con señalar algunas de las cosas que los físicos cuánticos afirman. En primer lugar, sorprende que se ocupen de subrayar que una célula es una estructura cuya complejidad puede compararse a la de una ciudad. Y que esto lo afirmen los físicos es realmente conmovedor. Y que una proteína es un castillo de átomos. Y también se ocupan de distinguir entre el significado unido a la información, que se mide en cantidad de bytes, y el significado unido a la evolución biológica, cuya significancia se mide como la importancia que adquiere el significado en función de otros parámetros. Se trata, como es obvio, de lo que diferencia la guía telefónica y un poema como El Cuervo de Poe. Pero sus observaciones van mucho más allá. Afirman que las partículas viven comprometidas entre sí. La palabra inglesa que lo designa y que se ha hecho famosa es entanglement, sin que importe la magnitud de las distancias que las separen. Para comprender esto bien, basta con una metáfora. Si algo entero explota en dos pedazos y estos pedazos se separan, por más lejos que estén,
la trayectoria de ambos pedazos es simétrica. Es decir, lo que le sucede a uno le sucede al otro. Bueno, ellos hacen de este principio algo muy, muy importante. En lugar de sostener, ahora estoy hablando de los físicos cuánticos, en lugar de sostener como es común que una alucinación es una percepción falsa, prefieren afirmar en forma rotunda que lo que denominamos percepción externa habitual, no es otra cosa en realidad que una alucinación confirmada. Es decir, que nosotros nos movemos por percepciones que en rigor de verdad son alucinaciones. También afirma que la percepción no viaja del ojo al cerebro. Viaja del cerebro al ojo, porque es el cerebro el que espera ver. Además, y esto parece sorprendente, ¿no?, suscriben una y otra vez distintos autores y con idéntico énfasis lo que señala Próspero. Estamos hechos de la sustancia de los sueños, dicen los físicos cuánticos. Nuestra breve vida está circundada por los sueños. Bien, dejemos por el momento la psicofísica y vayamos a la psicosomatología. Frente a la lúcida afirmación del filósofo americano Eric Banks, que dijo esto, entonces, a pesar de cuán misteriosa pueda ser para nosotros la relación entre el alma y el cuerpo, debemos recordar que para la naturaleza es un problema resuelto. Muchas veces ha sostenido, eso lo sabemos, pero necesitamos comprender cómo lo hace. Veamos lo que escribe Weizsäcker. Aprendimos que el cuerpo humano se compone de tejidos y que los tejidos se componen de sustancias químicas. Aprendimos que todo esto se modifica en las enfermedades de acuerdo a la forma y a la composición. Ahora podemos emitir un juicio. Esto está enfermo. Pero el enfermo puede decir, yo estoy enfermo. ¿Es que una célula puede decir yo? ¿Es que una molécula, un átomo, un electrón pueden decir yo? ¿Quién es aquel que dice yo? Solo nos enseñaron cuestiones acerca de cosas que son algo. No aprendimos nada de cosas que son alguien. Pero la consulta comienza con alguien que dice estoy enfermo. Tal como sostiene Weizsäcker, nuestro cuerpo funciona habitado por un sujeto que coincide con lo que Arthur Koestler denominaba el fantasma en la máquina. A pesar de la confusión que continuamente se desparrama sobre este tema, la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, expresada por Freud pocos días antes de morir, no solo testimonia la profunda modificación ocurrida en su pensamiento, sino también la resolución definitiva del famoso guión de la relación psique-soma, tristemente célebre. La conclusión expresada en forma esquemática se resume en 4 puntos. Primero, rechazo enfático del dualismo cartesiano. Segundo, lo que registramos como cuerpo es lo psíquico genuino. Tercero, lo psíquico genuino es inconsciente. Cuarto, hay que buscar alguna otra apreciación para los procesos conscientes. Weizsäcker lo expresa con claridad ejemplar. De hecho, se había superado con ello el paralelismo contenido en las series de los fenómenos psíquicos y somáticos, en la medida en que retornaba una identidad que subyacía tras las paralelas, dado que el conflicto anímico no es otra cosa que la enfermedad del cuerpo como tal. Se puede observar cómo esta conceptualización de la identidad obtiene aquí de antemano la victoria sobre la causalidad recíproca, dado que solamente el modo de contemplación
separa a dos series que en su esencia se basan en una identidad. El psicoanálisis constituye una forma de psicología que se dedica a lo psíquico inconsciente, que se manifiesta en la conciencia mediante derivados. Descartes dividía lo existente en una red extensa, física y material, y una red cogitans, psíquica y mental. A pesar de que las consideraba diferentes, tuvo que aplicar a la red cogitans los conceptos y métodos usados para crear la red extensa. En la mayor parte de su obra, Freud apoyó su teoría psicoanalítica en el dualismo cartesiano. Por eso, la metapsicología freudiana es metafísica. Imaginó un aparato psíquico y, aunque sostuvo que era virtual, lo imaginó mediante una tópica, una dinámica y una economía. Es decir, que ocupaba un espacio en el cual operaban fuerzas relacionadas entre sí, que se sumaban, multiplicaban, restaban o dividían. Freud concebía el psicoanálisis como una ciencia natural, pero en esa, su primera concepción, la naturaleza separada de la cultura quedaba reducida a una naturaleza física y material. Su metapsicología fue una metafísica, en una época en la cual la misma física, transformada por Einstein y por Planck en relativista y cuántica, inauguraba nuevos horizontes. Sin embargo, debemos reconocer que Freud siempre afirmó que su metapsicología no constituye la base del edificio, sino su coronamiento o sus andamios, y que podía ser sustituida sin daño alguno para el psicoanálisis. En 1938, ya en el final de su vida, en dos trabajos, Esquema de psicoanálisis y algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis, es conmovedor y sorprendente comprobar la enorme cantidad de psicoanalistas que ignoran que existen estos trabajos. Publicados en 1940, después de su muerte, Freud no los vio publicados, la muerte de Freud ocurrió en 1939, Freud establece por fin lo que considera las dos hipótesis fundamentales del psicoanálisis. Según lo consigna James Strachey, el insigne curador de la obra de Freud, tal vez en ningún otro sitio alcanza su estilo un nivel más alto de compendiosidad y claridad. Por su tono expositivo, la obra nos transmite una sensación de libertad, que es quizás lo que cabía esperar de un maestro como él al presentar por última vez las ideas de las que fue creador. La primera hipótesis, que atañe a la localización, señala Freud, conserva todavía los restos de su fijación intelectual fisicalista, atemperada por la idea del aparato extenso con imágenes virtuales semejantes a las que se generan mediante un telescopio o un microscopio. Permite concebir una doble inscripción de los sucesos en dos espacios, uno en donde reside una representación y otro para su representante. La segunda hipótesis parte de una idea anterior. Es la siguiente. Los procesos fisiológicos forman series completas. Los procesos psicológicos, en cambio, forman series incompletas, con eslabones faltantes. Porque no todos los procesos fisiológicos arrojan signos de su existencia al aparato mental. Ese fue el punto de partida. Así pensaba la psicología. El proceso de digestión, asimilación del alimento, por ejemplo, que comienza con la ingestión oral y finaliza con la excreción de orina, físicamente completo, solo se registra de manera consciente en la primera y última parte del proceso. Entonces Freud señala que la equiparación de lo anímico con lo consciente producía la insatisfactoria consecuencia de desgarrar los procesos psíquicos del nexo del acontecer universal. Es importante
tomar noticia y recordar bien esta expresión, desgarrar los procesos psíquicos del nexo del acontecer universal. Antes de la propuesta de la segunda hipótesis, el intelecto se encontraba con dos procesos que influían uno sobre el otro, pero que eran absolutamente irreconciliables. Y así contraponerlos como algo ajeno a todo lo otro. Pero esto no era aceptable, pues no se podía ignorar por largo tiempo que los fenómenos psíquicos dependen en alto grado de influjos corporales y a su vez ejercen los más intensos efectos sobre procesos somáticos. Si el pensar humano ha entrado alguna vez en un callejón sin salida, es este. Estoy repitiendo palabras de Freud. Para hallar una salida, sigue diciendo Freud, los filósofos debieron por lo menos adoptar el supuesto de que existían procesos orgánicos paralelos a los psíquicos conscientes, ordenados con respecto a ellos de una manera difícil de explicar, que, según se suponía, mediaban la acción recíproca entre cuerpo y alma y reinsertaban lo psíquico dentro de la ensambladura de la vida. Pero esta solución seguía siendo insatisfactoria. Entonces, subraya Freud, a tales procesos físicos o somáticos concomitantes de los psíquicos parece necesario atribuir una perfección mayor que a los seres psíquicas, porque algunos de ellos tienen procesos conscientes paralelos y otros no. Bueno, a partir de este punto, Freud suelta sus amarras cartesianas y emprende un decidido vuelo enunciando la segunda de las dos hipótesis que considera fundamentales. Dado el énfasis con el cual la formula, precisamente esa, la segunda, constituye sin duda su tesis principal. Repito, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la segunda hipótesis es la tesis principal del psicoanálisis. Dice entonces Freud, el psicoanálisis se sustrajo de estas dificultades, contradiciendo con energía la igualación de lo psíquico con lo consciente. No, la condición de consciente no puede ser la esencia de lo psíquico. Solo es una cualidad suya y por añadidura una cualidad inconstante, más a menudo ausente que presente. Lo psíquico en sí, cualquiera que sea su naturaleza, es inconsciente. Probablemente del mismo modo, y este es un párrafo interesante, probablemente del mismo modo que todos los otros procesos de la naturaleza de los cuales hemos tomado noticia. Justamente, sigue diciendo Freud, con ayuda de las lagunas en el interior de lo psíquico, en la medida en que completamos lo faltante a través de unas inferencias evidentes y lo traducimos al material consciente, y agrega, sobre el carácter forzoso de estas inferencias reposa la certeza relativa de nuestra ciencia psíquica. Agreguemos por fin lo que en otro fragmento expresa. Esto sugiere, de una manera natural, poner el acento en psicología sobre estos procesos somáticos, reconocer en ellos lo psíquico genuino y buscar una apreciación diversa para los procesos conscientes. Ahora bien, sigue diciendo Freud, la mayoría de los filósofos, y muchos otros aún, se revuelven contra esto y declaran que algo psíquico inconsciente sería un contrasentido. Sin embargo, tal es la argumentación, sigue diciendo Freud, que el psicoanálisis se ve obligado a adoptar, y este, agrega, es su segundo supuesto fundamental. Declara que esos procesos concomitantes, presuntamente somáticos, son lo psíquico genuino, y para hacerlo prescinde desde el comienzo de la cualidad de la conciencia. En resumen, cabe destacar que en 1938 Freud establece las cuatro premisas que ya mencionamos
y repetiremos ahora, acerca de las cuales afirma, además, dicho en palabras de él, que son de una significatividad enorme. Esto dice Freud de estas 4 premisas. Las repito. Primero, rechaza enfáticamente el dualismo cartesiano. Segundo, lo que registramos como cuerpo, el supuesto concomitante somático, es lo psíquico inconsciente. Tercero, hay que reconocer en lo psíquico inconsciente lo verdaderamente psíquico, lo psíquico genuino. Cuarto, hay que buscar alguna otra apreciación para los procesos conscientes. El germen de la idea ya estaba contenido como conversión simbolizante en la publicación del caso de la señorita Elizabeth Bonner, publicado en 1895, en donde se encuentra el siguiente fragmento que fue escrito en una época en la cual también sostenía otras ideas como la complacencia somática o la conversión mnemónica, que posteriormente abandonó. Entonces decía Freud, llego incluso a creer que es equivocado afirmar que la histeria crea por simbolización tales sensaciones, pues quizá no tome como modelo los usos del lenguaje, sino que extraiga con él, con el lenguaje, sus materiales de una misma fuente. Es conmovedor constatar que un hombre como Freud, con una trayectoria plena de realizaciones culturales geniales y fructíferas, que trascienden el ámbito de su profesión, haya soltado sus amarras en el último año de su vida para emprender, asumiendo las consecuencias de la segunda hipótesis, un trayecto visionario hacia el portal de un territorio ignoto. El psicoanálisis establece de este modo una psicosomatología singular. La novedad de la segunda hipótesis consiste en sostener que el cuerpo y el alma son lo mismo. William Blake, el insigne poeta inglés que murió 30 años antes de que naciera Freud, afirmó que llamamos cuerpo a la parte del alma que se percibe con los 5 sentidos. Podemos completar hoy su pensamiento diciendo que llamamos alma a la vida que anima el cuerpo de los seres que viven. Recordemos lo que señalaba Weizsäcker en Naturaleza y Espíritu. Solamente el modo de contemplación separa 2 series que en su esencia se basan en una identidad. Vale la pena mencionar lo que lúcidamente escribe Richard Gregory en Mind and in Science. Se sostiene habitualmente que las explicaciones mecanicistas constituyen la explicación correcta porque de hecho no introducen un propósito. Eso es lo que se supone. Pero la noción de propósito se encuentra esencialmente ligada con la función. Y la función es esencial para una máquina. En otras palabras, no hay máquina que no se dedique a un propósito. El molino es para moler, la afeitadora es para afeitar. Por otro lado, la anatomía y la fisiología, en salud y en enfermedad, nunca han podido prescindir del enfoque teleológico que condujo al contradictorio concepto de causa final. Luego de formulada la segunda hipótesis, la metapsicología freudiana de corte metafísico se completa con una metahistoria. Una mirada atenta permite comprobar que la obra de Freud está llena de una metahistoria que no llegó a formular teóricamente como tal. Podemos señalar, entre los fundamentos de la metahistoria, la palabra motivo, sinónimo de significado e intencionalidad, que denota el factor motor, que constituye simultáneamente en el presente atemporal una causa que empuja desde la interpretación de un ayer y un atractivo que succiona desde la concepción de un mañana. Bien, esto es desde el psicoanálisis. Ahora veamos esto desde la literatura. Reparemos ahora en lo que escribe el insigne dramaturgo Luigi Pirandello en 6 personajes en busca de un autor, una pieza de teatro que ha sido considerada su obra magna. Relata que cuando un grupo de actores se preparaba para ensayar su comedia, el gioco delle parti, el juego de los papeles,
son interrumpidos por la llegada de personajes singulares. Son 6. El padre, un cincuentón que parece liderar el grupo, y le dice al director de la obra, que se está ensayando, que está buscando un autor. La madre, muy afligida, la hijastra rebelde, el hijo soberbio, el niño y la niña. Sorprendido, el director oye del padre que vienen en busca de un cualquiera que quiera darles a ellos realidad en su obra, ya que su problema radica en que procedían de la fantasía del escritor, quien después de concebirlos en su imaginación no los pasó al papel, no los escribió en una obra. Por eso están allí anhelando existir y manifestar su propio destino. Y como en el teatro no hay ningún autor, insisten para que el director de la compañía los vea y les ayude a darle una forma a su drama. Con dicha finalidad, le relatan sus propias historias, cada uno reviviéndola a su manera y contemplándola desde su punto de vista. Señalemos algunos datos principales para transmitir brevemente los elementos con los que Pirandello teje la profundidad de su relato. El padre y la madre habían procreado en el matrimonio a un hijo, pero tiempo después había surgido un romance entre la madre y el secretario del padre, por lo que el esposo los había dejado libres. En esta segunda relación, la madre tendría 3 hijos con el secretario, pero una vez fallecido este, la madre hubo de retornar a la ciudad en busca de trabajo. Entre tanto, la hijastra, la primera vía con el secretario, obligada por la necesidad, trabajaba con Madame Pace, que era dueña de una casa de citas, y de la que el padre era cliente por sus asiduas visitas. En estas circunstancias, por esas casualidades de la vida, y sorpresivamente, la madre encuentra al padre y a la hijastra antes de que compartan el lecho. Afligido, el padre decide acoger en su casa a toda la familia. Allí el hijo mayor los trata con indiferencia, como intrusos, por lo que la madre suplica que frene su hostilidad. Simultáneamente a estos episodios, la niña cae en la fuente del jardín y el niño se mata con un revólver en el escenario, en tanto que la hijastra huye lanzando una amarga risotada. Recordemos las palabras con las cuales Becker introduce sus rimas, porque de manera mucho más escueta alude a una experiencia similar. Ahora cito a Becker. Fecunda, como el lecho de amor de la miseria, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de mi cabeza, sus creaciones pugnan, disputándose los átomos de la memoria como el escaso jugo de una tierra estéril. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos, pidiéndome que os saque a la vida de la realidad del limbo en que vivís semejantes a fantasmas sin consistencias. Es notable la coincidencia con la actitud de Pirandello con los 6 personajes. Tal como señala Pirandello, todo fantasma, toda criatura engendrada en el mundo del arte, como producto de una creación artística, para existir debe tener su drama. Es decir, un drama del cual esa criatura es protagonista. Y es ese drama lo que lo convierte en personaje, otorgándole la posibilidad de existir de esa manera. Afirma, desde una lucidez conmovedora, que el nacimiento de una criatura de la fantasía es un paso que se da en el umbral entre la nada y la eternidad. Y puede suceder de repente, puesto que surge como gestación de una necesidad humana. Pero el insigne dramaturgo no se detiene allí. Su pensamiento alcanza otra realización genial. Sostiene que la naturaleza, en cuanto se la concibe sin atender a su sentido, carente de espiritualidad, se reduce a una naturaleza que desanimada únicamente llora. También afirma que el conflicto inmanente entre el movimiento vital y la forma en que se realiza
es condición inexorable no solo en el orden espiritual, sino también en el orden natural en que la vida que se fijó para existir en nuestra configuración corporal, poco a poco mata esa forma. Repito, el sentido se fija en la corporeidad y ni bien se fija, comienza a morir. El dolor de esta naturaleza fijada en una forma es el irremediable y continuo envejecimiento de nuestro cuerpo. Sostiene además que un personaje también puede reírse de la muerte. Morirá el hombre, el escritor, el instrumento de la creación, pero su criatura no morirá jamás. Agreguemos que esto es algo que Don Quijote y Sancho, o Mafalda, conviviendo en su mundo, testimonian. Tal como lo expresa uno de los personajes, el padre. Ahora habla el padre. El mal todo entero reside en las palabras. Llevamos adentro un mundo de cosas, cada cual el suyo. En las palabras que se dicen, todos ponen el sentido y el valor de las cosas, tal como están en su interior. Mientras que quienes las escuchan, inevitablemente las asumen con el sentido y con el valor que tienen en el mundo que cada uno lleva adentro. Creemos entendernos y no nos entendemos nunca. Mire mi piedad, toda mi piedad por esta mujer, madre, fue entendida por ella como la más feroz de las crueldades. Horror, horror, cuando un hombre siente que ya no puede dar amor a una mujer, y cuando siente eso debería prescindir. Pero cada uno de nosotros está vestido con una dignidad, aunque sabe bien todo lo inconfesable que sucede en la intimidad de su ser. Un hecho como una bolsa vacía no se sostiene. Para que se sostenga es necesario antes colocar adentro la razón y los sentimientos que lo han determinado. Repito esta frase porque es conmovedora. Un hecho como una bolsa vacía no se sostiene. Para que se sostenga es necesario antes colocar adentro la razón y los sentimientos que lo han determinado. Mientras habla, su hijastra lo acusa, diciendo: para el que cae en la culpa, el responsable de todas las culpas siguientes, no es siempre el primero que determinó la caída. Obviamente, la hija está acusando al padre. Reparemos en que uno cualquiera de los 6 personajes es un ser diferente, contemplado por cada uno de los otros 5 que dicen haber convivido con él una misma historia. Allí el dramaturgo introduce una idea que más adelante desarrollará en un libro magnífico, Uno, Ninguno y 100.000. Cada uno de nosotros cree ser uno, pero no es verdad. Uno es muchos, según todas las posibilidades de ser que están en nosotros. Uno con este, otro completamente diferente con aquel, con la ilusión, mientras tanto, de que somos siempre uno para todos, y siempre es lo uno que creemos ser en cada acto nuestro. Un hombre, así en general, puede ser nadie, y todas sus expectativas actuales mostrarán su cuota de ilusión mañana. Un personaje, en cambio, tiene una vida verdaderamente suya, con un carácter propio por el cual siempre es alguien definido. Es lo que Borges aborda en su magnífico ensayo, Borges y yo, en donde lamenta que todo lo que él piensa, dice y escribe termina por quedar atribuido a ese Borges que todos conocen. Cuando los personajes están realmente vivos delante de su autor, este no hace más que seguirlos en las palabras y en los gestos que ellos justamente le proponen, porque fue necesario que él los quiera como ellos se quieren. Cuando un personaje nace, adquiere enseguida un grado de independencia de su autor, que crece junto con el grado de verosimilitud que su existencia alcanza. Puede ser imaginado por todos en muchas otras situaciones en las cuales el autor nunca pensó colocarlo y con un significado que el autor nunca soñó darle. ¿Acaso cuando nos relacionamos con Mafalda no la podemos imaginar en un episodio que Quino jamás escribió? En una obra de teatro no actúan los personajes, actúan los actores. Los personajes viven encerrados en el guión.
En el teatro aparecerá una particular interpretación del personaje que dependerá de cuál sea el actor que lo pone en la escena. Agreguemos que es fácil imaginar cómo podría sentirse Pasteur si se contemplara representado en el teatro por un excelente actor como Paul Muni. ¿Por qué nos hemos detenido en lo que desarrolla magistralmente Pirandello? Creo que lo que surge de su obra, que ha merecido el premio Nobel, arroja una luz indispensable para comprender cada vez mejor los escollos con los cuales tropezamos en nuestra cotidiana tarea de psicoanalizar. Agreguemos que son precisamente esos escollos los que permiten que el psicoanálisis florezca. Veamos ahora tres personajes que busca su autor. Lo que escriben Pirandello y Becker lo encontramos en Edipo, en Prometeo y en Narciso. Los héroes de Sófocles, Esquilo y Ovidio. Ellos también son personajes que representan las tres maneras de la vida, con las cuales nos movemos hacia lo que nos hace falta. Nos conmueve especialmente el destino trágico de esos tres héroes fracasados y enfermos. Muy bien podrían ser tres personajes en busca de un autor, pidiendo comprensión y clemencia. Es posible decir que Edipo proclama su historia, junto con Pólibo, Merope, Layo, Yocasta, Antígona, Tiresias, Creonte, el coro y el oráculo. Algo similar podría decirse de Prometeo o de Narciso, y que nuestra tarea consiste en comparar sus historias. Sin embargo, lo que más luz arroja es contemplarlos conviviendo y reclamando en cada paciente de nuestra actividad cotidiana. Allí viven. Ellos también podrían pedir, como las creaciones de Becker, un autor que los saque del limbo en que habitan como fantasmas sin consistencia. Pero ¿cuál es la consistencia que quieren? Algo sabemos acerca de cuáles son los asuntos de los que quieren salvarse. Edipo mata negando, como es típico de la manía, lo que en el fondo sabe, que Layo es su padre. Y con su madre Yocasta procrea en el incesto a su hija Antígona. A pesar de Tiresias, atravesará la paranoia de la indagación al oráculo y llegará por fin al ostracismo y la muerte, unido melancólicamente con su hija Antígona. Prometeo desafía a los dioses, los engaña y los desprecia riendo. Mientras niega maníacamente su envidia y lo que sucederá, cohabita con su hija Pandora y a través de su otro yo, Epimeteo, se entrega con torpeza al placer de los sueños ociosos. Luego rechaza con desconfianza, en forma paranoica, los consejos y la amistad de Océano, para finalizar vencido y sorbiendo, lleno de melancolía, sus lágrimas y su propia hiel. Narciso, de manera maníaca y muy lejos, muriéndose de hambre y de sed de lo que Freud describe en su metapsicología como narcisismo, niega su profunda carencia afectiva, mientras rechaza el amor de todos aquellos que, como la ninfa Eco, se enamoraban de él. Niega que le hace falta el amor de alguien y se enajena imaginando que podrá amarse en el espejo, ejerciendo el amor que anhela recibir, como si él fuera aquel otro, el único que puede otorgárselo. Así, en un espejismo de su propia voz, no solo pierde la ninfa Eco, sino que además, contemplándose en el espejo, como si el que contempla fuera otro, en ese espejismo se enajena y se pierde a sí mismo. Luego de la paranoia implícita en el continuo rechazo del amor que le expresan, el fracaso de sus anhelos se manifiesta en una forma melancólica, cargada de premoniciones funestas que lo conduce al suicidio. No importa si aceptamos o no que Sófocles, Esquilo y Ovidio fueron los seres humanos que los engendraron. Importa mucho, en cambio, comprender que son personajes
que como tales en realidad existen y que en esa su manera de ser influyen inexorablemente en nuestra forma de vivir la vida. No podemos negar su realidad, pero podemos discutir su sempiterno destino. A veces los vemos como víctimas que sufren la injusticia de un inmerecido castigo, pero no es este el principal asunto que nos importa encarar. Importa, en cambio, comprender que atrapados los tres en el único propósito de aliviar su sufrimiento, solo le quedan esas, sus maneras patéticas, que centradas en la contemplación de su propia existencia, los conducen a que en ellos naufraguen los fines que otorgan a una vida la capacidad de influir de manera vital sobre su propio entorno. Es necesario volver a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando contemplamos a Edipo, Prometeo y Narciso omitimos semejante fracaso? ¿Por qué nunca los vemos como protagonistas distintos de un mismo y funesto destino, de un desenlace aciago que es menester evitar? Si nuestra relación con ellos cambiara, Edipo, a pesar del resultado trágico de su curiosidad, podría invitarnos a contemplar la realidad y a respetar sus parámetros. Prometeo, a pesar del tormento a que lo somete la magnitud de su inclinación industriosa, podría transmitirnos las ventajas de la parcialidad que conduce hacia un paso por vez. Y Narciso, a pesar de su desdeñosa actitud hacia quienes constituyen su entorno afectivo, podría subrayarnos que su carencia de amabilidad proviene de su represión de la ternura que vive insatisfecha en su interior. Son tres perspectivas que podrían conducirnos a creer que remiten a tres cosas que son irreductiblemente diferentes. Sin embargo, lo que cada uno de los tres protagonistas ha vivido puede ser contemplado como tres aspectos de una misma cosa, porque surgen de un único suceso, que una vez comprendido se puede expresar en una sola frase. El contacto, grande o pequeño, de cada convivencia deja algo que cuando trasciende y perdura puede o no puede obtener por fin la sabiduría que proviene de procesar adecuadamente la experiencia vivida. Mientras tanto, cada uno vive ejecutando sin querer, sin poder, o asumiendo que no debe evitarlo, los libretos de esos tres personajes que sin duda existen y ejercen su influencia, viviendo como parciales derivados conscientes de nuestro ubicuo presente atemporal inconsciente. Veamos ahora los tres personajes en la obra de Freud. Desde los inicios del psicoanálisis y en el proceso de psicoanalizar sus propios sueños, Freud encontró en la leyenda de Edipo el respaldo que necesitaba para sostener su descubrimiento de la sexualidad infantil y las tendencias incestuosas. El centro de su interés en la leyenda fue ese. Y no parece muy aventurado suponer que eso influyó determinando la torpeza con la cual escribe el sepultamiento del complejo de Edipo. De Prometeo, aunque parezca mentira, Freud no se ocupó ni de Edipo, ni de Narciso, ni de Prometeo. De Prometeo se ocupó mucho menos y únicamente sobre la conquista del fuego. De Narciso, en cambio, solamente utilizó el nombre para designar una dinámica metapsicológica que se relaciona muy poco con el mito de Narciso. Conviene recordar que Freud y su discípula Melanie Klein, por ejemplo, consideraban que la envidia, la culpa, la rivalidad y los celos operaban como inevitables consecuencias de innatas disposiciones constitucionales. En el sepultamiento del complejo de Edipo, Freud sostiene que sucumbe a la represión a raíz de las dolorosas desilusiones recibidas. Otra, se iría a pique al fundamento inconsciente como resultado de su imposibilidad interna. Otra,
y desaparece por obra de la evolución madurativa como los dientes de leche. Pero también sostiene que la amenaza de castración que acompaña la formación del superyo es lo que envía al fundamento las investiduras científicas. Otra, si el yo no ha logrado mucho más que una represión, aclara, el complejo subsistirá inconsciente en el ello y más tarde exteriorizará sus efectos patógenos. Por fin señala, si bien no ve razón alguna para denegar el nombre de represión a un proceso, más que una represión equivale cuando se consuma idealmente a una destrucción y cancelación del complejo. Se trata, como es obvio, de explicaciones que se contradicen entre sí. Freud, cuyo verdadero descubrimiento no consistió en lo inconsciente, San Agustín ya decía, lo sabes, pero ignoras que lo sabes, sino en el retorno de lo reprimido, se ocupó de aquellos retornos que constituyen síntomas y enfermedades. Sin embargo, no tuvo en cuenta que en primer lugar la envidia y la culpa, y luego la rivalidad y los celos, configuran esos cuatro gigantes del alma que, lejos de ser disposiciones heredadas y constitucionales, conforman un retorno derivado de un complejo de Edipo que, reprimido, continúa actuando vivo y virulento desde lo inconsciente. Veamos ahora una última parte que se titula Que viva queda en la muerte. Simenón afirma, sabiamente, que un ser humano no muere en realidad mientras alguna de las personas que lo ha conocido vivo continúa viviendo. Recordemos a Santa Teresa. ¿Hay una forma de vivir que viva queda en la muerte? Es seguro que sí, pero a diferencia de lo que ella expresa, no solo depende de quien muere, también depende de quienes se han relacionado con la persona cuyo corazón ha dejado de latir. La magnitud de lo que entonces sucede en nuestra relación con ella solo se comprende cabalmente después de entrar en contacto con lo que Pirandello descubre en su libro Uno, Ninguno y 100.000, y mejor aún después de haber leído el difunto Matías Pascal. Pero solo nos llega definitivamente al corazón cuando nos involucramos en la película Caos de los hermanos Taviani, cuya versión completa no tiene desperdicio, que no puedo reproducir aquí. En el film, Pirandello viaja en tren a su Sicilia natal. En el transcurso del viaje se aletarga en su asiento hasta el punto en que su boca se llena de saliva y su sombrero cae al suelo. Cuando llega, y un antiguo condiscípulo de su escuela primaria es el cochero que lo conduce a su casa de la infancia, allí se encuentra con una imagen alucinada de su madre muerta y sostiene con ella un enternecedor coloquio. Allí, cuando oye que su madre le dice, no llores, Luigi, le responde, lloro porque tú no puedes pensar en mí, yo no estoy vivo para ti. Si no puedo estar vivo para ti, ya no me piensas más, no estoy vivo para ti y no lo estaré nunca más. Recordemos lo que Porgy afirma, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. ¿Qué clase de recuerdo seremos entonces? Eso dependerá de quien nos recuerde. No es muy distinto de lo que se lee en uno de los papelitos que contienen los Bachi Perugina. Te quiero por cómo me siento y me veo cuando estoy contigo. Y sin embargo, nos resistimos a creer que, coincidiendo con lo que Pirandello elocuentemente muestra, con lo que la teoría de los cuantos afirma y con lo que el psicoanálisis bien mirado avala, más allá de ese particular recuerdo de alguno, aunque nuestro corazón no haya dejado de latir todavía, no existimos, somos ninguno. Porque una vez más lo señala, y si eres alguien en lo que es el todo, eres alguien de lo que es el todo y en lo que es el todo, no alguien de lo que eres tú y en lo que eres tú. De lo que eres tú
y en lo que eres tú. No eres nadie en lo que es el todo, no existes. Bien, muchas gracias.